Y, pues aquí, justo aquí. Bueno, entonces, a ver, haciendo una recapitulación, recuerden que toda esta parte del curso es muy teórica. Estamos viendo las ecuaciones que se van a utilizar ya en la metodología de la obtención del modelo y se dividen en dos grandes grupos, digamos, ¿no? Son las ecuaciones de elemento y las ecuaciones de equilibrio. Entonces ahorita estamos conociendo las ecuaciones de cada uno de los diferentes elementos pasivos de los circuitos, de los sistemas, y comenzamos con los más simples, que son los elementos que almacenan energía. Perdón, no es cierto, comenzamos con los que disipan energía, que son los resistores, y pues vimos lo que es un resistor eléctrico, un resistor mecánico y un resistor térmico, hidráulico. Y entonces el que nos faltó fue el resistor térmico. Bueno, para comenzar, pues esta es su representación. Este símbolo significa una pared que tiene un diferencial de temperatura, es decir, una temperatura de un lado de la pared y otra temperatura del otro lado, y que esa pared es atravesada por un flujo de calor, tal como si fuera un flujo eléctrico o de corriente eléctrica, por ejemplo, o de el caudal de un fluido. Y la pared opone una restricción al flujo de esa corriente proporcional a lo que se llama la resistencia térmica. Para que el flujo de la corriente sea en este sentido, la temperatura 1 debe de ser mayor a la 2. Sí, hay una ley de la termodinámica que indica que siempre el flujo de calor se da en ese sentido, ¿no? De mayor temperatura a menor temperatura. Por lo que ya saben qué es la temperatura, que es la cantidad de energía cinética que tienen las moléculas de un cuerpo, pues se la cede al que tiene menor cantidad de energía cinética. Y por eso basta con dibujar el flujo para entender entonces que T1 es mayor que T2. ¿Qué más? Bueno, las variables asociadas con con este símbolo, pues son las dos temperaturas a ambos lados de la pared, el flujo de calor y la resistencia térmica. Como ven, el flujo de calor se suele representar con una Q, pero mayúscula, para diferenciarlo del flujo, del caudal de un fluido, pues. Y, pues esta es la ecuación, ¿no? La ecuación 1, que me relaciona la diferencial de temperatura es igual a la resistencia térmica por el flujo de calor. Y la diferencia de temperatura, pues es simplemente la resta de las dos temperaturas. Esta resta me va a dar positiva, insisto, si T1 es mayor que T2. Si está invertida, pues entonces la diferencial me va a dar negativa, o bien el flujo me va a dar negativo, tal como manejamos diferencia de potencial y corriente, ¿no? Si yo me equivoco en los signos de la diferencia potencial, es decir, supongo que hay mayor potencial en un nodo que en otro y propongo el flujo de corriente en ese sentido, pues la diferencia va a ser positiva, pero cuando yo resuelva todo eso, pues el flujo me va a dar negativo, ¿no? Aquí sucede lo mismo. De hecho, si ustedes se fijan, pues la ecuación 1 tiene una, ¿cómo se dice? Una semejanza, es una similitud, pues, con la ley de Ohm, ¿no? Diferencia de potencial es igual a resistencia eléctrica por flujo de corriente. Entonces aquí la resistencia toma el mismo papel, que es quien se opone al flujo, en este caso de calor, en este caso de energía eléctrica,
Y aquí la diferencia de temperatura, pues es el símil de la diferencia de potencial. Nada más que generalmente le quitamos aquí el delta porque en un circuito eléctrico pues, se toma como referencia pues un punto, que es el neutro, y todos los voltajes se referencian con respecto a él. Entonces, pues con que tomemos el voltaje menos ese punto que es 0, pues generalmente no se le pone la diferencial de voltaje, pero hasta su nombre lo indica, ¿no? Es una diferencia de potencial. Entonces es el símil total de la ley de Ohm con esta ley, que no sé si tenga nombre, creo que no. No tiene nombre, pero bueno, simplemente es la ecuación de un resistor térmico, ¿vale? ¿Qué más? Pues lo que hemos visto regularmente, que es ¿qué significa cada una de las variables? A ver, pues, ¿y en qué unidades se escriben? Pues la diferencia de temperaturas es el delta T. Insisto, este puede ser positivo o negativo. Lo ideal es que sea positivo, que yo sepa en el sentido del flujo, que conozca cuál de los dos paredes está más caliente que la otra. Y esto se mide en el Sistema Internacional en Kelvin, mientras que la Q mayúscula representa el flujo de calor y pues su significado físico es la cantidad de calor por unidad de tiempo. Por eso son joules por segundo, que son pues unidades de calor por unidad de tiempo. Y el joule por segundo pues es el watt. Aquí sí depende, los ingenieros químicos y los que son del área de termodinámica prefieren utilizar watts. Nosotros los ingenieros preferimos utilizar joule por segundo, pero así es indiferente, ¿no? Las dos son correctas. Y causa un poquito de confusión al alumno porque de repente tiene que aprender a diferenciar entre calor y flujo de calor, ¿no? O sea, sí, el calor está en joules, son unidades de energía, la cantidad de energía que sirve para hacer un trabajo, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando de flujo de calor, ¿no? ¿Cuánta energía está pasando o fluyendo, sería la palabra correcta, a través de un resistor por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, como que no les cabe mucho la onda de que esos son watts, ¿no? Pero pues simplemente hay que entenderlo como tal, ¿no? Es un flujo de calor, no es calor per se. Y bueno, la resistencia térmica, haciendo el análisis dimensional, pues nos da Kelvin por watt, que es como generalmente se utiliza las unidades de la resistencia térmica, ¿vale? Y como regularmente lo hemos estado haciendo, pues dibujamos en un plano las variables, como es la función, y pues entonces, si la tomo tal como está la ecuación, donde el flujo de calor es la variable independiente y la diferencia de temperatura la dependiente, pues entonces va a ser una recta que cruza por cero, lineal, cuya pendiente es la resistencia térmica. Dicho de otra manera, si ustedes no conocen la resistencia térmica de un material, pues simplemente pueden hacer un experimento donde varíen la delta T. De hecho, en realidad lo que se varía es la delta T para cambiar el flujo de calor, pero eso se hace con la gráfica invertida, ¿verdad? Porque es más fácil. Se los voy a poner acá. El experimento consistiría en variar la delta T, con eso está en el mismo material. Por ejemplo, en un recipiente, que quieren saber ustedes la resistencia térmica de la pared del recipiente, y no hay forma de medir el flujo de calor, pues entonces ustedes lo que hacen es variar la temperatura del líquido que está dentro con respecto a la temperatura ambiente, y con eso ustedes varían el delta T. Esa sería su variable independiente, y entonces simplemente aquí el inverso de la recta que ustedes sacan varios puntos, y pues sacan la recta que más se aproxime. Esta recta es la que les va a dar, y el inverso de esa pendiente les va a dar
la resistencia térmica. Este experimento luego se hace en los laboratorios de física en la secundaria, ¿no? A lo mejor lo hicieron en la secundaria. Y así sacaron la resistencia térmica de algún material en particular, ¿no? Claro que esta resistencia no está en función ¿cómo les diré? Es una variable que incluye el grosor del material. No está por unidad de área ni unidad de volumen, sino que dependiendo del grosor del material, ya les da la resistencia total, porque a veces podemos encontrar la resistencia en función, por ejemplo, del área o del volumen, y entonces ya tenemos que multiplicar por la distancia para que nos diga, bueno, del material con tal espesor o con tal grosor, la resistencia da tanto. ¿Sí? Este ya es un valor total. No sé si me da a entender con eso último. Hagan de cuenta en un cable de cobre. Se les puede dar la resistencia, generalmente se reporta la resistencia por unidad de longitud. Y entonces ustedes ya dicen, bueno, pues mi cable mide 10 metros, pues lo multiplican, y entonces ya la resistencia del cable de 10 metros de cobre es tanta. Pero se reporta la resistencia por unidad de longitud. Y aquí no, aquí la resistencia que obtenemos ya es la resistencia total, que incluye el material y el grosor del material. ¿Sí me da a entender en eso? Chicos y chicas. Entonces, este es como si fuera como independiente de todas las cosas. Sí, digamos ya es adimensional, ya es la resistencia total, ¿no? Okay. Considerando todos los elementos geométricos y del material mismo. Exactamente, no sé cómo. Tiene un nombre especial que utilizan los en termodinámica, ahorita se me fue. Porque ya ven que hay elementos o hay variables que le llaman ¿Adimensional? No es adimensional, es ¿Extensivo? Extensivos, esa es la palabra. ¿Sí? A veces son intensivos y a veces son extensivos. Entonces, los termodinámicos le llaman así, extensivos. Pero es lo que quiero entender. Muchos parámetros están dados con respecto a un material en particular, ¿no? Por ejemplo, se habla no sé si recuerden que en termodinámica vieron lo que es la capacidad calorífica de un material. Ya, ese es un valor. Pero eso viene dado por unidades de área o de volumen. Cuando ya tienen el material y el volumen, multiplican, y entonces ya les da la capacitancia térmica del material, pero en todo el volumen, y no por unidad de volumen. Es lo mismo, aquí no es por unidad, ya es en total la resistencia, considerando la geometría y el material. Vale, ok, perfecto. Esto nos facilita el cálculo, ¿no? Pero en dado caso que les lleguen ustedes a obtener de un material el valor por unidad de longitud o de volumen, pues entonces ya lo multiplican por el espesor, el grosor, y ya les da la resistencia como tal en Kelvin sobre Watt. Porque si no les daría en Kelvin sobre Watt por metro, por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes tendrían que multiplicarla por el grosor para que ya les den Kelvin sobre Watt. Bueno. Ok, pues con esto terminamos los elementos resistivos. Estos son los 4 elementos resistivos que vamos a trabajar. Todos disipan energía, ya vimos que básicamente en forma de calor, aunque también en forma de ruido, de luz visible, de vibración, que son fenómenos asociados con el calor. Bueno, ahora pasemos a los siguientes elementos. Ya platiqué desde un principio que de los elementos pasivos, pues hay quienes disipan energía, como los resistores, y quienes la almacenan. Pero como hay diferentes formas de almacenamiento, entonces hay 2 tipos fundamentales de elementos que almacenan energía. La diferencia fundamental se da en la velocidad con la que pueden almacenar la energía. ¿Sí? Los capacitores
tienen una velocidad finita. Y esto se da también porque nunca va a existir un capacitor solo. El capacitor siempre se va a cargar y descargar a través de un elemento resistivo. ¿Sí? No hay una capacitancia pura a la cual podamos cargarle y descargarle su energía, dependiendo del tipo de sistema. El elemento capacitivo se carga y se descarga a través de un resistor. Y el resistor, como vimos, pues es el que se opone al flujo, ya sea de corriente, de movimiento, de caudal o de energía térmica. Pues por eso hace que la carga y la descarga de un capacitor sea finita, por la resistencia que tiene asociada. ¿Sí? No puede haber resistencia cero. Siempre hay una oposición al flujo de energía. Entonces, por eso el capacitor pues, no puede cargarse y descargarse infinitamente rápido. El resistor asociado a él lo limita en esa carga y descarga de energía. En cambio, el inductor sí. El inductor sí puede estar solito. Y bueno, aunque en el circuito eléctrico tampoco, ¿verdad? Pero bueno, está muy cerca de serlo. Pero como almacena la energía de otra manera, que es lo que vamos a ver, ahí sí la velocidad de almacenamiento y descarga puede ser infinitamente rápida. Y eso es lo que diferencia. Ambos almacenan, pero la diferencia principal es en esa velocidad, o está mal dicho llamarlo velocidad, porque la velocidad es una cantidad vectorial. Sería la rapidez, ¿no? Que es escalar. Entonces lo corrijo. No es velocidad, porque velocidad indicaría un vector, ¿no? De velocidad. Que sería magnitud, dirección y sentido, ¿no? Y aquí estamos hablando solamente de magnitud, que es la rapidez. Entonces, es la rapidez con la que puede hacer ese almacenamiento y luego la descarga de esa energía. El inductor es infinitamente rápido, el capacitor no. Entendiendo esa diferencia, y que por eso se necesita, pues ahora sí que dos elementos almacenativos, pasivos, diferentes, vamos a conocer las características, ¿no? Eso nos va a decir en cada caso cómo es que se almacena la energía. Pero es un buen punto de partida entender esto para que yo les comentaba que una forma fácil de entender el modelado de sistemas es que hagamos una analogía entre los diferentes elementos de los sistemas, ¿no? Para que sea más fácil de entender. Entonces, en todos los casos los elementos capacitivos son aquellos que almacenan energía, pero que no pueden almacenarla instantáneamente. En cambio, los inductores son aquellos que sí lo pueden hacer. Entonces, a ver, veamos. Aquí les estoy poniendo más o menos lo que les acabo de decir, que la rapidez con la que se recibe o que cede la energía a un elemento capacitivo depende de dos cosas. Una, del valor de la capacitancia, o sea, qué tan grande sea el almacenador, ¿no? Por ejemplo, un capacitor hidráulico, pues es un almacenador de líquido. Es obvio que pues un tinaco almacena más que una cubeta, ¿no? Entonces, ¿qué tanta energía puede almacenar? Pues una depende de su capacidad, del valor de la capacitancia. Pero la otra, y que es la que lo limita, es del elemento resistivo por el cual dicha energía es transferida. Lo que les digo, no se puede transferir energía a un elemento capacitivo sin la presencia de un elemento resistivo. ¿Sí? Entonces, esas dos características son las que limitan en el elemento capacitivo la rapidez de esa transferencia de energía. A ver si ahorita les va quedando más claro. Entonces, bueno, comencemos con el capacitor eléctrico. Y ahorita hacemos un ejemplo para que vean cómo siempre está asociado el elemento resistivo. Seguramente conocen el símbolo, pues es un par de placas, porque así se diseñan y así se arman los capacitores. No sé si en electricidad y magnetismo les dejaron hacer un capacitor. ¿Sí se los dejaron hacer? A ver, platiquen. O en alguna materia de física les dejaron hacer un capacitor así, en casa. No No. hice No. en Física experimental, experimental. pero por fuera, No. Ajá. un capacitor de Leiden.
Ok. Ujú. con sal y aluminio, etcétera, Sí, etcétera. sí, sí. Ok. Entonces, esto sí funcionó, daba bastantes toques. Sí, bueno, sí, está bien. Ese más lo utilizan como para demostrar, ¿no? El salto de las cargas, ¿no? Entre dos placas. Pero así se hace un capacitor. O sea, ustedes en casa pueden tomar dos placas, recortan dos rectángulos de aluminio, de papel aluminio, le pegan un cable o hacen la tirita de aluminio como si fuera un cable de uno de ellos, y en medio le ponen un dieléctrico. Puede ser mica, por ejemplo, papel mica, o papel. Si el papel está mojado con ciertos químicos, pues es como se forman los capacitores electrolíticos. Y ya enrollan eso y ya tienen un capacitor, ¿no? Porque el capacitor es eso, son dos placas que se ven una contra otra. A ver si los voy a dibujar por acá. Es una placa que está enfrente de otra. A ver, así más o menos. Y en medio no están en contacto. Tienen una cierta distancia ahí entre las dos placas. Y si ustedes polarizan eso, le ponen una pila. Por ejemplo, este es el signo más y el signo menos de la pila. Pues se va a dar un flujo de corriente así, ¿no? Un flujo convencional. Entonces aquí se va a empezar a llenar de huecos o de cargas de partículas con carga positiva o cargas positivas. Y aquí se va a empezar a llenar de electrones o de cargas negativas. Pero nunca se van a tocar. Se van a cargar, por eso se va a dar el flujo de corriente, hasta que se sature. Hasta que se sature aquí ya no hay espacio para más cargas, ni de ninguno de los dos lados. Entonces el tamaño del área, pues me va a decir qué tantas cargas se pueden almacenar, ¿no? Sin embargo, el capacitor sí se descarga después de cierto tiempo, porque sí hay ciertos electrones, aquí hay una fuerza muy fuerte, ¿no? Las cargas de signo contrario se atraen. Y sí llega a haber una cosa que se llama la corriente de fuga, que es que sí saltan, sí llegan a saltar las partículas, cerrando el circuito, digamos, ¿no? Se fugan esas partículas poco a poco. Entonces, si un capacitor lo cargan y lo dejan ahí un mes, al mes ya va a estar descargado porque la corriente de fuga ya lo fue descargando poquito a poquito. Entonces no son perfectos los capacitores si tienen esa corriente de fuga. Pero eso es un capacitor, ¿no? Entonces la corriente de un capacitor siempre tiene un comportamiento así, es un máximo y luego va cayendo conforme el tiempo pasa, porque se van llenando los huecos hasta que ya no caben más cargas ni de ninguno de los dos lados de la placa. ¿Sale? Entonces, bueno, si ya construyeron uno, pues van a tener idea de cómo se arma realmente el capacitor. Si algún día tienen un capacitor electrolítico y lo deshacen, van a ver eso, van a ver dos placas metálicas y papel en medio con un químico que están enrollados así como si fuera un chocorrol. Bueno, pues eso es un capacitor. Por eso, ¿por qué se le estaba diciendo todo esto? Pues porque ese es su símbolo, ¿no? Son dos placas que se ven una contra otra, donde en medio no hay flujo de corriente de las placas. O sea, idealmente el capacitor no tiene ese flujo de corriente. Pero sin embargo, en el circuito sí hay un flujo de corriente, porque se tratan de llenar las placas de carga. Bueno, como pueden ver, igual, tenemos una diferencia de potencial. Entonces, una de las placas, una de las terminales del capacitor, se propone como que tenga mayor potencial que la otra, y eso me da entonces el flujo de corriente convencional. O bien, yo propongo el flujo de corriente convencional, y eso establece, pues entonces, qué pata o qué terminal tiene mayor potencial que la otra. O a veces se dibujan las dos, sí, pero siempre tiene que ser el flujo de mayor a menor potencial. El flujo de corriente. No puede estar la flecha invertida, ¿no? O sea, no puede ir de menos a más. Ok, entonces las tres variables que están asociadas con el elemento pues son la diferencia de potencial entre sus terminales, la corriente eléctrica que fluye a través del capacitor, aunque realmente en las placas no fluye nada. Sí, eso tiende a confundir un poco, pero pues ya entendieron el porqué.
y el valor de la capacitancia eléctrica, ¿no? Que tiene que ver con el tamaño físico del capacitor. Bueno, entonces esta relación tiene dos formas. La 1A se le llama la forma diferencial, porque pues, implica que ahí está la corriente despejada, la corriente es la variable dependiente, y como variable independiente tenemos a la derivada del voltaje con respecto al tiempo, por eso se le llama la forma diferencial. Pero, pues si ustedes integran la 1A, llegan a la 1B, y la 1B es simplemente lo que se le llama la forma integral. De este lado desaparece la derivada al integrar, el C lo despejo, queda como variable independiente la corriente y como variable dependiente el voltaje, y va a ser ahora igual al inverso de la capacitancia por la integral de 0 a t de la corriente. Ahora, ¿cuál de las dos se utiliza? Depende. Depende del problema, depende de la aplicación. A veces se prefiere utilizar una u otra. Claro, es preferible utilizar la forma diferencial, pero nada me evita o nada me obliga a no utilizar la forma integral. De hecho, este es un consejo que les doy desde ahorita. Siempre que tengan una función y que se pueda derivar o integrar, háganlo, ¿no? O sea, si la forma derivada no les si la forma que tiene la función no les funciona, no les sirve, derívenla tantas veces como sea necesario. O intégrenla tantas veces como sea necesario. Por eso de aquí surge, digamos, esa naturalidad de que a veces nos funciona con la derivada, a veces nos funciona con la integral. Entonces, es el mismo modelo, por eso le llamo 1, nomás que es en la forma A y en la forma B. Que relaciona, pues, la diferencia de potencial entre las terminales en volts, la corriente eléctrica que fluye a través del capacitor en amperes, y la unidad del capacitor eléctrico, que son los farads, ¿no? Que se definirían como, ¿cómo se definiría el farad en función de volts y amperes? A ver, ustedes digan. Pues hagan un análisis dimensional, ¿no? Aquí miren. Aquí esto está en ampere, esto está en farad, y esto está en volt por segundo. Entonces despéjenlo, el farad, y les va a dar ampere segundo por volt. Pero bueno, esas serían las unidades, ¿no? Ampere segundo por volt. Pero sí, bueno, en el sistema internacional dicen, bueno, eso es igual a un farad, ¿no? Pero bueno, en función de las otras variables sería esta, ¿no? Okay. Y bueno, hacemos lo mismo, ya no lo hago con la forma integral, pero a ver, en su forma diferencial, que es la 1A, lo dibujo en un plano, de nueva cuenta, pues vean que esto es la ecuación de una recta, cuya pendiente es C, y la variable independiente, pues es la derivada del voltaje con respecto al tiempo, la variable dependiente es la corriente del capacitor, y entonces C, pues es la pendiente de la recta que cruza por el origen en esta relación totalmente lineal. Si yo lo tratara de dibujar al revés, ¿cómo sería? A ver, lo hago de una vez. De todos modos, me seguiré dando una recta que cruza por 0. Pero ahora tendría yo aquí la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y aquí la corriente. Y ahora... La pendiente cambiaría, ¿no? Así es. Ahora sería el inverso de la capacidad. El inverso. ¿Cómo ven? O bien, tal y como está aquí, tal y como está en la 1B, si quieren se los pongo de otro color, pues
aquí estaría más bien la integral, ¿no? La integral de 0 a t de la corriente del capacitor como variable independiente. Y acá estaría el voltaje del capacitor puro. Pero bueno, deriven esto y llegan a esta, ¿no? Pero lo importante es que la pendiente, pues ahora es la inversa de la capacitancia. Ok, sí. Uh-huh. De hecho, si ustedes no supieran el valor de un capacitor, los capacitores por fuera tienen, los electrolíticos lo tienen impreso, en número. O sea, dicen 1000 microfaradios, ¿no? Los más chiquitos, los cerámicos, lo tienen en código de color o en un código numérico también. Pero si ya se le borró al capacitor o les dan un capacitor, o ustedes construyen uno y pues no saben cuánto mide, qué capacitancia tiene, ¿qué tendrían que hacer? Pues un experimento en donde ustedes pongan aquí ¿cuál sería el más útil para sacar la capacitancia? Yo creo que sí, donde tenemos la corriente, ¿no? Ustedes pueden medir con un amperímetro la corriente y sacan diferentes puntos de la curva y la pendiente de esta recta, el inverso de esa pendiente les daría la capacitancia. Pero bueno, afortunadamente la mayoría de los multímetros sí traen forma de medir la capacitancia, ¿no? Los mejores sí traen forma de hacerlo, ¿no? Para que ustedes coloquen ahí las patas del capacitor y midan directamente la capacitancia. Pero bueno, habría una forma experimental de hacerlo, ¿no? Bueno, pasemos entonces a la capacitancia. No sé si dudas del capacitor eléctrico o todo bien. Vamos bien. Perfecto. Ok. Entonces pasamos al capacitor mecánico, ¿no? Obviamente hay dos tipos, porque hay movimiento traslacional y movimiento rotacional, pero ahí varían los nombres, ¿no? Al capacitor mecánico traslacional se le denomina masa. Y al capacitor mecánico rotacional se le denomina comúnmente inercia. Es decir, en la mecánica son pocos los autores que a la masa le llaman capacitancia mecánica traslacional, ¿verdad? No es común, aunque a lo mejor sí en algún libro lo encuentren. Ni tampoco a la inercia llamarle capacitancia mecánica rotacional, pero pues ese sería su nombre visto desde el punto de vista energético, de lo que hablábamos de la transferencia de energía. Entonces, la masa y la inercia pues son capacitores. Almacenan energía en forma de cantidad de movimiento y no pueden almacenarla instantáneamente, ¿verdad? Sí, cuando ustedes quieren mover a un móvil, tienen que vencer la masa y una vez que ya lo lograron mover, no pueden acelerarlo infinitamente rápido, ¿verdad? Y una vez que está en movimiento tampoco lo pueden frenar infinitamente rápido. Sí, eso es por eso la masa y la inercia, que pasa lo mismo en un motor, en cualquier cosa que esté girando, no se puede detener ni acelerar instantáneamente, ¿no? Porque es un capacitor, pero en este caso mecánico. Ok, ya entendido eso, ¿cómo se simboliza la capacitancia mecánica? Pues así. Se pone un objeto, no necesariamente cuadrado, pero aquí siempre se suele poner, bueno, rectangular más bien, y se le asocia el valor de la capacitancia mecánica, que es la masa. Se pone un marco de referencia del movimiento longitudinal y se aplica una fuerza, que esa es la excitación de este sistema, digamos, ¿no? Una fuerza que se le suele poner el subíndice M para entender que está aplicada sobre la capacitancia mecánica. Y entonces las tres variables asociadas con este elemento pues son la fuerza aplicada al capacitor mecánico, su capacitancia mecánica o masa y la aceleración. Y esto es la segunda ley de Newton. Esta ecuación, esta relación sí tiene nombre y es la segunda ley de Newton,
que me relaciona la aceleración del móvil con su capacitancia mecánica, multiplicada por la capacitancia mecánica, me dicen el tamaño de la fuerza aplicada. O viceversa, la fuerza aplicada sobre una masa me va a dar tal aceleración. Esta FM está explicada aquí abajito, donde les pongo, bueno, primero, el nombre de cada una de las variables físicas, ¿no? A FM se le llama de dos maneras, porque son dos fuerzas. A ver, es la fuerza producida por la masa, que se opone al movimiento de esta. Y también es la fuerza externa aplicada. Aquí la fuerza externa aplicada es esta, la que está del lado izquierdo. Y la fuerza producida por la masa es esta, la que está del lado derecho. La tercera ley de Newton explica el por qué son dos fuerzas, ¿no? ¿Sí se acuerdan cómo se llama la tercera ley de Newton? Reacción, ¿no? Acción y reacción. Entonces dice, a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud, pero de sentido contrario. Bueno, entonces cuando ustedes aplican una fuerza a la masa produce una fuerza, esta, que se opone al movimiento. Ambas fuerzas tienen la misma magnitud y se calculan con la misma ecuación. Y de hecho tienen la misma dirección sobre el eje longitudinal, nada más que tienen sentidos contrarios. Pero entonces hay una fuerza que quiere mover a la masa, que se llama fuerza externa aplicada, y la masa produce una fuerza que se opone al movimiento de ella misma. Por eso no se suele dibujar esta otra, pero la dibujé para que entiendan por qué son dos fuerzas. De la misma magnitud, pero de sentido contrario. Entonces, su magnitud se calcula con la ecuación 1, que es la segunda ley de Newton. La que se opone es la de la derecha, ¿verdad, profe? Ajá, la que se opone es la de color guinda, ok. la de la derecha. Gracias. Ambas se miden en newtons, en el Sistema Internacional de Unidades, y pues como la posición se mide en metros, pues la aceleración está en metro por segundo al cuadrado. Y el valor de la masa, igual lo podríamos definir sustituyendo aquí en newton kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, y nos daría entonces kilogramo. Eso sí lo sabemos. Yo creo que es de los poquitos parámetros que sus unidades no las sabemos muy bien, ¿no? Los capacitores mecánicos sí sabemos bien qué unidades tienen. Los otros no, ¿verdad? Y siempre les recomiendo que es más fácil que deduzcan las unidades a que se las aprendan. Pero bueno, en esta no. En esta sí no sabemos la unidad. La hemos manejado mucho tiempo. Bueno, ok. Ahora, fíjense que entonces la segunda ley de Newton también es una relación lineal. Entonces, la puedo representar como una recta en el plano que cruza por cero. Y así como está escrita, si yo pongo aceleración o segunda derivada de la posición con respecto al tiempo como variable independiente y como variable dependiente la fuerza, pues entonces es una recta que cruza por cero, cuya pendiente es la masa, es decir, la capacitancia mecánica longitudinal, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Todo Todo bien, profe. Ok, Ok. sí, vale. Perfecto. Bueno, si la quisiera dibujar al revés, ya sabría, ¿no? Para encontrar el inverso de la m, ¿cuál sería la variable independiente? Pues la fuerza, ¿no? Y la variable dependiente sería la aceleración. Ya no lo hice, pero bueno, ustedes lo saben hacer. Ahora pasemos a la inercia, cuyo nombre más correcto sería capacitancia mecánica rotacional, ¿no? Generalmente se representa con un cilindro, no sé por qué históricamente es hecho así, pero bueno, para darnos a entender que es como un volante de inercia, ¿no? Como el que utiliza el carro ¿para qué lo utilizan? ¿Para qué está en el motor de un carro un volante de inercia? ¿Alguien sabe? Si se lo quitamos al motor, ¿seguiría funcionando el motor?
Es parte fundamental. Chicos, ingenieros. No lo sé, prof. ¿No? No sé. El fallo. El fallo. Bueno, les explico. Se lo podríamos quitar al motor y no pasa nada. Bueno, lo trae porque pues en el motor son pistones los que empujan, ¿no? Y entonces, si no tuviera el volante de inercia, sentiríamos la vibración del motor, ¿no? Porque sentiríamos como que cada que el pistón empuja y explota y sentiríamos como que empujones, ¿no? Y en cambio al almacenar el movimiento, reduce esos empujones, lo hace más planita la rotación, ¿me entienden? Porque almacena energía cinética de movimiento rotacional. ¿Sí? Entonces, se la podemos quitar al motor, lo único que vamos a sentir es una vibración mayor. Y en cambio, entre más grande le pongamos la inercia, pues menos se sentirá esa vibración. Para eso se ponen los volantes de inercia en los motores. Porque son capacitores, exactamente, capacitores mecánicos. No sé si ustedes saben, cuando viene en un circuito eléctrico, déjense los pongo aquí. Por ejemplo, a ver, uno bien sencillo. Quieren hacer un cargador para su celular, ¿no? Entonces aquí le meten 120 volts y sacan un transformador a 3.3, ¿no? Y entonces le ponen aquí un diodo y ya está. Y entonces se lo meten a su carga, ¿no? Aquí está la carga. ¿Cómo será la entrada? Pues una senoidal pura, ¿no? ¿Y cómo será la salida del rectificador? Este circuito se llama circuito rectificador. Si le pongo el diodo, ¿cómo será la salida? A ver, ingenieros. La amplitud de la onda será más pequeña. Bueno, tendería a ser casi lineal. Bueno, que la forma pareciera lineal. No, al contrario, nada más va a salir la parte positiva a 3.3. Todo va a ser positivo, no va a ser puros Aquí va a estar apagado el diodo y no va a salir nada. Y luego otra vez la parte positiva, y luego otra vez apagado, y luego otra vez la parte positiva. Y así se va. Sí. Porque es un solo diodo. Pero entonces, pues entonces la carga va a ver esto, ¿no? Pues, positiva, luego cero, positiva, luego. ¿Qué se hace para que la carga no sienta eso? Pues se le pone un almacenador de energía, un capacitor. Esto es carga, no es capacitor. Y entonces el voltaje va a ser así, va a subir y el capacitor va a evitar que se caiga y luego otra vez va a subir. Entonces el capacitor va a suavizar esta curva que sí es muy irregular, la va a suavizar, ¿sí? Entre más grande es el capacitor, más suave va a ser esta. De hecho, va a poder almacenar más. Exacto. Hay una cosa que se llama el factor de rizo que nos indica qué tanto es el cambio entre lo que carga y se descarga el capacitor. Ese factor de rizo, entre más grande es el capacitor, pues menor va a ser y más constante va a ser la señal de corriente directa que le llegue a la carga. Ese es el papel que juega un volante de inercia. Que el movimiento también en cada pistonazo, pues no es senoidal, pero pues es un trancazo que siente, ¿no? Y luego ya ahí se queda hasta que viene el otro pistonazo. Entonces lo que hace el volante de inercia es decir, no, pues esto lo suavizo, ¿no? Y entonces sí voy a sentir una pequeña vibración, pero no tan grande como si no estuviera, pues. Más o menos me voy a entender. Muy bien. Ok. Ese volante de inercia es el eje de transmisión, ¿no? Pues sí, es un pedazo de metal que viene ahí en el eje, precisamente. Muchos lo traen en donde se conecta con el clutch. Ahí traen el volante de inercia. Pero en algún lado lo traen. Sobre la flecha de rotación, traen el volante para precisamente suavizar el comportamiento del motor. Ok. Profesor, sí. ¿no también tendré que ponerle un puente de diodos al circuito? Porque si no, como que la onda va a estar haciendo como picos
Entonces el puente de diodos no sé si puede ayudar para... Sí, claro. El puente de diodos es un rectificador de onda completa. Este es un rectificador que se llama de media onda, porque precisamente nada más rectifica la mitad y la otra mitad del ciclo se la pasa apagado. El puente de diodos, perdón, que sería como un puente de Winston, ¿sí lo conocen? No. Ah, ¿como un rectificador? Es un rectificador de onda completa, este se llama de onda completa. Ah, ok, sí. Este puente de diodos, sí, su salida va a ser toda la señal completa, por eso se llama rectificador de onda completa. No va a estar apagado nunca. Hay un pedazo en donde está prendido un par y otro pedazo donde está prendido el otro par. Ahorita, a ver, déjame ver. Quizás no lo estoy dibujando como debe de ser. Creo que van en sentido contrario los otros diodos, de un Para lado. en uno, sí, está mal dibujado. Sí, Porque sí. prendería siempre, ¿no? Ajá. Sí. A ver, ahorita, Es el otro sentido. sí. Estos están invertidos. Ajá, exacto. Ahorita vemos por qué, miren. Pero qué bueno que me preguntan eso. Cuando viene el voltaje positivo, el lóbulo positivo de la senoidal, no va a circular, va a circular entonces la corriente va a venir por aquí. Y este es el que va a circular. El circuito se va a cerrar por aquí y es donde me va a mandar esta parte positiva. Cuando se invierta y venga la parte negativa, entonces la corriente va a venir por acá. Ay, quería cambiar de color. La corriente vendrá por acá y se va a cerrar por este lado. Y estos no van a estar polarizados en directo, van a ser un circuito abierto. Y entonces estos dos se van a encargar de hacer la otra parte del lóbulo. Por eso se llama de onda completa, porque las dos pedazos de la senoidal están rectificadas. Y aquí solamente un solo diodo, pues solamente puede rectificar la mitad, y la otra mitad se la va a pasar apagada. Pero aún así, aquí también, pues va a haber estos huecos, ¿me entienden? Entonces el capacitor también lo mismo, va a reducir lo que se llama el factor de rizo y va a hacer que esto sea lo más plano posible. El puente completo. Capacitor. ¿Perdón? El puente completo. Del puente completo. Aún así el puente completo tiene su factor de rizo, ¿no? Entonces ese es el papel del capacitor. Entonces puede haber de medio puente y de media onda y de onda completa, pero aún así el capacitor se necesita. Y si ustedes desmontan o desarman una fuente así por diodos, van a ver que este capacitor es grande. Y entre más grande sea, mejor. Está en el orden de los miles de microfaradios, es decir, ya cercano a los faradios. Y entre más grande sea, pues menor será el factor de rizo y más constante será la señal rectificada. Bueno, pues este símil es lo que hace un volante de inercia, ¿no? Reducir lo que se llama el factor de... acá se le llama rizo, acá se le va a llamar la vibración del motor. Ok, pero qué bueno que tengan esas inquietudes y que pregunten. Ok, entonces este es el símbolo, porque pues sí, generalmente el volante de inercia pues tiene esta forma, ¿no? Aquí pasa el eje de rotación y es básicamente pues sí, un volante que genera inercia en el motor, que almacena energía en forma de movimiento, a diferencia del capacitor que almacena energía en forma de un campo eléctrico, ¿entiendes? Entonces las variables asociadas pues son el torque, y siempre se dibuja en el símbolo, aparte del cilindro con su capacitancia mecánica rotacional o inercia, que se suele representar con una J, la dirección del movimiento como marco de referencia. Aquí no se pone el cero porque no hay ceros, pero sí se pone el sentido y también el sentido del torque de excitación. Obviamente hay dos torques, el torque aplicado, que es el que dibujé aquí, pero también está el torque producido por la inercia que se opone al movimiento de esta, que obviamente pues vendrá
es de la misma magnitud, pero viene en sentido contrario. Ahí están los dos torques. Igual, por la tercera ley de Newton, ambos tienen la misma magnitud, pero sentido contrario. Entonces, por eso aquí estoy poniendo que es el torque producido por la inercia, que se opone al movimiento de esta, que es igual al torque aplicado. Y ustedes saben que, bueno, el torque se define como la fuerza por la distancia, por eso las unidades son Newton por metro. Fuerza por distancia. No tiene nombre esta ecuación, pero generalmente le dicen segunda ley de Newton para sistemas rotacionales, ¿no? Porque pues, es el símil, ¿no? En vez de tener la masa, ahora tengo la inercia, ahora tengo la aceleración, pero angular, y en vez de fuerza, ahora tengo fuerza por distancia, que es el torque. Ok. Y, bueno, como el movimiento angular se mide en radianes, pues la aceleración está en radianes por segundo al cuadrado. Y finalmente las unidades de la inercia, pues las podemos deducir, aquí lo hice. Esto es las unidades de torque, estas son las unidades de velocidad angular. Pues por lo tanto, debe de vivir aquí un newton, metro segundo cuadrado sobre radian. Pero si yo sustituyo el valor de newton en función de las unidades fundamentales, que es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, y lo multiplico por el metro que ya está, y pues me queda esto, y ya me queda kilogramo metro cuadrado sobre radian. Y esa es la que generalmente se utiliza como unidades de inercia rotacional, o capacitancia mecánica rotacional, es lo mismo. Kilogramo metro cuadrado sobre radian. Son unidades raras, ¿no? Pero por eso les digo que pues aprendérselas no está tan fácil, es mejor dedúzcanlas y es más fácil. ¿Sí se entendió de aquí el análisis? ¿Cómo llegué de aquí para acá? Ópinlo pues entonces. Sí se entendió. Sí, profe, sí se entendió. Ok, Muy- sí. Bueno. Tengo Vale. 35 alumnos el día de hoy. Pero Sí. solo participan los mismos 5 de siempre. ¿Y cuántos somos en total? 42, creo, ¿no? Wow. Son un montón. Pero bueno, Sí, ahí va. yo nada más escucho voces y veo letras ahí. Sí. Está bien. ¿Qué les iba a decir? Bueno, ustedes tienen acceso a estos apuntes, pero sí háganlos en su cuaderno, es mejor que los repitan una y otra vez, ¿no? Se les va a quedar algo. Vale. Sí, profe. Sí, definitivamente. No solo véanlo, hagan sus apuntes y luego tienen acceso a estos, pero o siempre voy a decir algo que a lo mejor no está puesto aquí y ustedes lo completan mejor, o lo explican con sus propias palabras, ¿sí me entienden? O sea, Sí, definitivamente. no se basen en esto, o sea, sí, utilícenlo como soporte, pero siempre es mejor que hagan el suyo, ¿no? Bueno, ahora chequen, otra vez, pues como es la segunda ley de Newton aplicada a sistema rotacional, pues es igual a otra función lineal. Otra función lineal que puede ser representada por una recta que cruza por cero, así como está, la inercia sería la pendiente de esta recta, donde tenemos aquí me faltó, sería t cuadrada, perdón. Negro. Eso también se representa como alfa, ¿no, profe? Sí. ¿Verdad? Eso no se los puse, ¿verdad? Pero se los pongo aquí. El teta generalmente es, ¿cómo se los pongo? La posición. Angulares todas, ¿no? El omega es la velocidad. Y el alfa es la aceleración. Angulares. Es un estándar, ¿no? Entonces aquí puedo poner esta o el alfa, como quieran. Se entiende. Yo lo dejo así porque van a ver que cuando empecemos a manipular, es más conveniente
tenerlo. eliminarlo. Sí, es más conveniente, lo van a ver ustedes. Pero sí, se puede utilizar también a conveniencia, pues el omega y el alfa. Así como en el movimiento longitudinal, pues ya saben, X es la posición, B la velocidad y A la aceleración, es el símil. Pero generalmente siempre los dejo en función de X para que sea más fácil ver el orden de la ecuación diferencial. Ujú. Siempre es preferible dejarlo expresado en función de las derivadas. Pero bueno, es muy buena observación, ¿no? Entonces, aquí podemos poner la alfa y aquí la T sub J. Y ya les había platicado que en los libros no le ponen aquí torque. ¿Qué le ponen? Par, ¿no? El par. Par. Pero a mí no me gusta, entonces yo no le pongo par. Si no me quieren hacer caso, pues pónganle ustedes par. Vayan en contra mía, no pasa nada. Yo no soy dueño de la verdad absoluta. La verdad absoluta no existe, ¿no? Ok, entonces, ¿dudas de esto? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Vamos viendo, vamos Todo viendo. bien. Hecho. Todo bien. Sí, profe, todo bien. Vámonos entonces al capacitor hidráulico. Ya les había adelantado que pues, su cubeta o su tinaco pues, es un capacitor hidráulico. Una presa es un capacitor hidráulico. Bueno, en particular la cubeta no, a menos que le abran un hoyo, ¿no? A la cubeta, o tenga un hoyo la cubeta. Porque por definición el capacitor, pues sí necesita tener una salida para definir un flujo de salida. Sí sigue siendo un capacitor, si es una cubeta cerrada, pero entonces no se puede definir, no se puede utilizar la ecuación 1. Eso sí, no se puede utilizar la ecuación 1. Es energía potencial, mientras que ya con la salida pues es energía cinética, ¿me entiendes? Entonces, por eso se representa de esta manera, o sea, si es un almacenador de un fluido, pero que tiene una salida, no necesariamente hasta abajo, o sea, la salida podría ser en cualquier punto, ¿me entiendes? Podría ser aquí, ¿no? Aquí está la salida. ¿Por qué conviene tenerla hasta abajo? Porque así aprovechamos toda la Máxima energía, ¿no? presión. A ver, ¿cómo? Porque así aprovechamos toda la energía. Ajá. Más o menos, a ver, madúrenla un poquito más. Es que como, Pues- digamos, si no está al fondo, cuando se empiece a vaciar el agua, empecemos a aprovechar este flujo de energía, Ok, se va a quedar pues una parte almacenada, jamás se va a ir. sí, pero fíjense que hay sí, jamás se va a ir, ¿no? Pero fíjense que hay algo que pasa, min. A ver, si yo tengo la salida aquí, si yo tengo un dispositivo, un capacitor de esta forma, a ver, en donde la salida está aquí, el flujo, y el flujo de entrada por acá, si yo garantizo que el flujo de entrada es mayor que Q, siempre Q va a ser constante. Sí, no importa si llega al límite y se empieza a desbordar el agua. Mientras no rebase este límite, Q va a ser constante. No sé si me voy a entender, no sé si conocen ese fenómeno. Bueno, eso sería si QC Ok, es sí. constante, ¿no? Si Q es constante, no. No. QE puede ser cualquier cosa. Lo único que se pide es que sea mayor que Q. Pero puede ser una senoidad y luego hacerla una parábola, y luego una logaritmo. O sea, no importa qué valor tenga. O sea, la QE puede ser lo que quiera. Se puede derramar el agua. Puedes echar aquí las cataratas del Niágara si quieres. Q siempre va a ser la misma. Y este fenómeno lo utilizaron los griegos para hacer un reloj de agua, porque ponían aquí un flotador
e indicaban aquí. Y entonces, como este es constante, sin importar aquí cuánto está entrando, la altura sube de forma constante. Y entonces marcaban aquí las horas y tenían un reloj de agua. ¿Cómo ven? Ingenioso. Muy ingenioso, ¿eh? Para esa época, imagínense. Y era muy exacto aparte, porque mantenían esta constante. Nada más era cuestión de graduar bien aquí la flechita y ya tenían su reloj de agua. Ah, sí, creo que sí he visto alguno de esos. Uh-huh. Sí. Sí, por ahí les busco un dibujo. Porque hay uno que incluso este movimiento lo transforma y entonces ya se ve así como un día, ¿no? Rotacional. Y eso ya existía en la época de los griegos, imagínense. Con muy poco conocimiento analítico, ¿no? Todo era más empírico y más de observación de la física, ¿no? Pero esto es gracias a esto que el flujo es constante, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿qué diferencia tiene con este? Pues este depende de la altura que yo tenga aquí, ¿no? El flujo dependerá de la altura. Pero acá, pues, siempre tendré la misma altura. Bueno, a ver, más bien, no, el flujo depende de la presión, perdón, no depende de la altura, depende de la presión. Pero aquí, en este punto, siempre voy a tener la misma presión, ¿no? Entonces siempre el flujo va a ser constante. Ya no se entiende muy bien el dibujo, ¿verdad? Pero no sé si ustedes lo dibujaron de otra manera. Es que tengo la duda si, o sea, sería constante si la altura de Q es la misma, ¿no? Entonces se mantiene constante si no va a variar la presión por la diferencia de alturas. Sí, bueno, ya tienes razón. Yo mismo me estoy contradiciendo. No solo tiene que ser mayor, sino que siempre se tiene que desbordar para que mantengamos esta altura constante. Sí, tienes razón. Porque, pero no importa cuánto se desborde. ¿Sí? Con que siempre se esté desbordando, ¿no? Exactamente. Con que sí esté desbordando, puede ser la función que sea el QE. Ajá. Con que se mantenga esta altura, esta presión aquí va a ser la misma. Exacto, sí, ahora sí, ya Ajá. conecté. Entonces no solo tiene, bueno, sí se cumple esto, pero una vez que se llega al límite, es decir, una vez que se garantiza que se está desbordando el líquido, para garantizar que siempre se siga desbordando, pues sí tiene que ser mayor que el que está saliendo por acá, ¿no? Para hacer el balance de masa, o de volumen en este caso. Pero no importa ya cómo sea la QE, ya ustedes le pueden mandar aquí las cataratas del Niágara, como les decía, o un flujo suficiente nada más para que se mantenga el desbordamiento. Que eso es lo que tenían los griegos, o sea, le echaban aquí un río, ¿no? Y no importaba si el río venía con mucho caudal o poco, mientras se desbordara, se mantenía la misma altura, la misma presión y el mismo gasto. Uh-huh. Sí, gracias, yo mismo me estaba haciendo bolas, ¿no? Sí se tiene que desbordar. Hay dibujos de esto en internet, si gustan luego busco uno para que lo vean. Pero ya me desvié mucho, ¿verdad? De lo que estaba diciéndoles. Ya, bueno, total. Es un capacitor hidráulico. Que tiene entonces un flujo de salida. Y la relación es esta. Está en la forma, la más común es la forma 1, donde se ve el inverso de la capacitancia. Y se lee como el cambio instantáneo de presión con respecto al tiempo, es decir, la derivada de la presión con respecto al tiempo, es igual al inverso de la capacitancia por el caudal que sale del capacitor. Pero si la despejamos, no significa integrarla, nada más despejarla, ahí sí queda la capacitancia directamente proporcional, ¿no? Entonces, puede que sea más útil a veces esta, donde definamos el flujo o el caudal en función de la capacitancia por la derivada de presión. Ambas son equivalentes y se pueden utilizar, pues, dependiendo del problema. Uh-huh. Obviamente, nada más hay que mantener la relación entre la presión. Otra cosa importante. Esta P,
Por eso está dibujada aquí, porque es la P al fondo del tanque, o en el caso de este, pues en este punto, no necesariamente hasta el fondo, pero en el punto donde está la salida. Y esa P es la suma de las presiones de dos columnas, la de agua y la de aire. La de aire viene dada por la presión atmosférica, y esa dependerá de la altitud a la que estemos colocados, ¿no? Siendo mayor a nivel del mar y menor conforme estamos por encima del nivel del mar. Esa presión más la presión hidroestática de la columna de líquido que tenemos encima de cualquier punto, me va a dar la presión. Aquí le llaman al fondo del tanque, pero en realidad sería la presión en donde se encuentra la salida del tanque, como en este caso. ¿Sí se entiende eso? Nada más que lo copié del libro, y en el libro le ponen que es al fondo del tanque, porque generalmente hasta el fondo es donde está la salida, pero si está en otro punto cualquiera, no importa, sigue siendo la presión en ese punto. ¿Sí se entiende esto? Sí. ¿Ok? Sí, profe. En el sistema internacional se mide en pascales, ¿no? La presión. Y el flujo, una cosa importante también, el gasto, hay gasto volumétrico y gasto másico. Aquí estoy hablando de gasto másico. No es cierto, este es volumétrico, perdón. En química o en termodinámica a veces se utiliza el másico, porque es más fácil hacer los balances, ¿no? Con moles, en función de la masa que del volumen. Pero acá los ingenieros en mecatrónica, en mecánica, pues es más fácil trabajar con el gasto volumétrico. Que no pasaría nada, si multiplicamos el gasto volumétrico por la densidad ya nos daría el gasto másico, ¿no? Pero bueno, hay que hacer la aclaración. Aquí siempre trabajamos con volumétrico. Por eso está en metro cúbico por segundo. Y no se utilizan litros en el sistema internacional. Se utilizan metros cúbicos. Ojo. Aunque siempre en nuestra vida cotidiana utilizamos más los litros, ¿verdad? Solamente en el recibo de agua nos cobran por metro cúbico, ¿verdad? Pero nosotros no tomamos Coca-Cola por metro cúbico, ¿no? Bueno, ya no sé ni qué les estoy diciendo, pero en fin. Ok. Es para ver si despiertan o despierto yo. Entonces, metro cúbico, ¿no? Ahora, todo el mundo sabe cuánto vale un metro cúbico en litros, ¿no? 1000, ¿no? Sí, 1000 litros, ¿no? Por metro cúbico. Así es, ¿no? Porque un decímetro cúbico, un litro es un decímetro cúbico, ¿no? Entonces, multiplica eso a la 3, pues te da 1000 litros. Y bueno, en el sistema internacional, la capacitancia hidráulica, haciendo el análisis dimensional que puse aquí, donde pongo, la hice con esta, precisamente porque es más fácil. Pongo las unidades del caudal, que es metro cúbico por segundo, lo que estábamos diciendo, las unidades de la derivada de la presión con respecto al tiempo, que serían pascal por segundo, y ya deduzco que, pues entonces, el capacitor tiene que tener unidades de metro cúbico sobre pascal, para que me quede metro cúbico sobre segundo. Y de ahí salen las unidades, ¿no? Metro cúbico sobre pascal. Que son difíciles de aprender, insisto, ¿no? Bueno, y luego ya puse la representación de las dos formas. Ambas son diferenciales, nada más que tengo las variables en diferente posición. Y así como viene, en la mayoría de los libros, pues se dibuja como la inversa de la capacitancia, pero si queremos dibujar la pendiente como la capacitancia misma, pues nada más invierto las variables, ambas son rectas que cruzan por cero, y pues entonces la ecuación 1 es una ecuación lineal. Y pues ya se dieron cuenta entonces que todos los elementos que estamos viendo son lineales, ¿no? Todos tienen que tener una recta que cruza por cero. Bueno, hasta ahorita, todos han tenido una recta que cruza por cero. Yo les pregunté, ¿y si no cruza por cero sigue siendo lineal? Y ustedes me dijeron, la mayoría, que sí. ¿O no fueron ustedes? Sí, fueron ustedes. Sí. No nieguen a sus hijos, ¿verdad? Ustedes dijeron, no, si es una recta, es lineal, aunque no cruce por cero. Dije, bueno, está bien. Sigamos. Por último, la capacitancia térmica. Esta, su símbolo, pues yo siempre les digo que es una papa, ¿no?
porque pues es así como que pues como una papa, ¿no? Y creo que está bien dibujarla así porque ¿cuántos no nos hemos quemado con la sopa de papa, ¿no? ¿O no? No, Todos, profe, todos. Todos nos hemos quemado alguna vez con la sopa de papa. ¿Por qué? porque la sopa está ya como a temperatura ambiente, pero la papa sigue caliente. ¿Y por qué? Por la capacidad Porque térmica de la papa. almacena energía. Exacto. Dijo su compañero, por la capacidad térmica de la papa. La papa es un capacitor térmico. Bueno, el agua también, pero la capacitancia térmica de la papa es 10 veces mayor que la del agua. Entonces, la sopa la calientan y sí, el líquido ya está frío, pero la papa en sí está 10 veces más caliente, ¿no? que la sopa. Entonces, por eso uno se quema con la papa, no con el líquido. Entonces, bueno, ¿cómo se representa? Pues una papa que tiene cierta capacitancia térmica, está a cierta temperatura y tiene una entrada de flujo de calor. Ya quedamos que esto es en watts, ¿no? Flujo de calor. No es calor, es cuánto calor le entra por unidad de tiempo. Estas variables se están relacionadas con la ecuación 1, que si se fijan, pues se parece un montón a la que acabamos de ver, ¿no? Nada más que ahora en vez de ser diferencial de presión, ahora es diferencial de temperatura. La capacitancia queda igual, invertida. Y acá que teníamos hace rato, pues el flujo del líquido, del caudal, ahora tenemos el flujo de calor. Es el símil, ¿no? De la ecuación que vimos hace ratito. Y si la despejo, pues igual. Ahora me va a quedar el flujo de calor, perdón, es igual a la capacitancia térmica del objeto y por su derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Entonces vean la similitud, no sé si la alcanzan a ver o no la ven, pues con esta ecuación, ¿no? Es simplemente cambiar las variables del elemento hidráulico con el elemento térmico. Nada más nos peleamos tantito con las unidades. Bueno, ya quedamos que el flujo de calor está en joule por segundo o watt, la temperatura en Kelvin, y haciendo el análisis dimensional con esta forma despejada, pues concluyo que la capacitancia térmica tiene unidades de joule por Kelvin, o bien, como les gusta a los termodinámicos, los termosatánicos, como dice un cuate mío, watt segundo sobre Kelvin. Un poquito más, pues redundante, ¿no? Porque pues ya sabemos que el watt es joule sobre segundo, o sea que no tendría por qué estar el segundo, pero así lo utilizan, en termodinámica. Watt segundo por Kelvin. ¿Sale? Y conmigo pues, pueden utilizar cualquiera de las dos, ¿no? Yo prefiero, de hecho, joule por Kelvin. Pero bueno, no es cuestión de gustos, ¿no? Es cuestión de estandarizaciones. Y sí, se utiliza más watt segundo sobre Kelvin. Pues ya sabemos que si sustituyo, pues se va a ir el segundo, ¿no? Me va a quedar joule sobre Kelvin. Pero bueno, ¿qué les iba a decir? Pues se pueden dar cuenta, pues otra vez, pues una ecuación que es una línea recta que cruza por cero y que puedo dibujarla ya sea en su forma original como el inverso de la capacitancia, como pendiente, o bien, si intercambio las variables, pues como la capacitancia misma. Sería la pendiente de esa recta. Dibújenlas en ambas formas. Si tienen alguna duda, pregunten. Si vamos bien, pues seguimos. Ok. Ahí está. Y bueno, entonces ya quedó claro, espero, que un tinaco, una papa, un volante de inercia
una masa, son los análogos de un capacitor eléctrico. Todos juegan el mismo papel. Ok, sí, sí. Eso es lo que quiero que Yo les lo veo comente. como objetos que tienen capacidad de, bueno, que podrían tener energía potencial de alguna manera, ¿no? Exacto, sí. Así es. Y que almacenan energía, pero no puede ser de forma instantánea. O sea, ninguno. La papa no se puede calentar de forma instantánea, ni tampoco se enfría de forma instantánea. El Sí. tinaco no se puede llenar de forma instantánea, ni tampoco se vacía de forma instantánea. Lo mismo Ok. con el volante de inercia y la masa. No los puedo acelerar de forma instantánea, ni tampoco los puedo frenar, detener de forma instantánea. Esos son los capacitores, los elementos capacitivos. Entonces, Ok. si en su mente van creando esa conexión de que los elementos capacitivos tienen esta capacidad, así que valga la redundancia, y esta capacidad y esta forma de almacenar energía, que no es instantánea, que les quede muy claro que no es instantánea. Pero estos son los análogos. Piensen en una papa, un volante de inercia y una masa. Son análogos, todos son capacitores, elementos capacitivos. Bueno, y por supuesto es un capacitor eléctrico, que es el más fácil de entender, ¿no? Se hace la analogía con respecto al capacitor eléctrico. Ahora vamos a hacer la analogía con respecto al inductor, a la bobina, que es el otro elemento que seguramente en eléctrica pues lo conocen bien, ¿no? O sea, ustedes han visto un circuito y han visto las bobinas, los transformadores se hacen con bobinas, y simplemente es un alambre enrollado, ¿no? Por eso tiene este símbolo, ¿no? Se enrolla un alambre en un núcleo. El núcleo puede ser aire o puede ser un material ferromagnético para aumentar el valor de la inductancia, porque básicamente almacena la energía en forma de un campo magnético. A diferencia del capacitor que la almacena en forma de un campo eléctrico, el inductor almacena energía, o sea, cuando ponemos la bobina, ¿qué pasa? Se genera un campo magnético en la bobina. Sí, hay un campo magnético ahí, muy fuerte. Es un imán, pues, ¿no? Y entonces, si nosotros quitamos el flujo de corriente, abrimos el circuito de sopetón, el campo magnético no desaparece inmediatamente. Se almacena. Pero lo que sí desaparece inmediatamente es el voltaje. ¿Sí? Entre las patitas del inductor, lo que va a desaparecer inmediatamente es el voltaje. Pero no así la corriente. No sé si ustedes llevaron o están llevando análisis de circuitos, ¿no? Sí. Casi como regla de la abuelita, les dicen, mira, el capacitor se opone a cambios de voltaje, mientras que el inductor se opone a cambios de corriente. Entonces, eso es cierto, ¿no? Ya vimos ahorita, ¿no? Para eliminar el factor de rizo, pues un capacitor, para que se opone a los cambios bruscos de voltaje. Pero el inductor se opone a cambios bruscos de corriente, porque cuando ustedes abren, el campo magnético pues persiste, no desaparece, y entonces vuelve a inducir el flujo de corriente en la misma bobina. Y entonces la corriente pues no desaparece instantáneamente. Tarda un tiempo en desaparecer. Mientras que el voltaje sí, en cuanto ustedes abren, pues, se muere y ya no hay voltaje. Sí. Esa es la diferencia. Y en cambio en el capacitor esto se intercambia. Esto es el voltaje y la corriente desaparece instantáneamente. Mientras que aquí, esta es la corriente y este es el voltaje, ¿me entienden? Por eso lo que aprendieron en análisis de circuitos es cierto. No sé si quieren que se los ponga, pónganlos en su apunte. El capacitor se opone a cambios bruscos de voltaje, mientras que el inductor se opone a cambios bruscos de corriente. Esto lo vamos a ver en simulación, ¿eh? Vamos a aprender a utilizar el MATLAB y vamos a ver estas curvas, si gustan, para que lo vean ahí como con más detalle. Claro. Pero bueno, ¿qué les estaba diciendo? Que por eso el símbolo, ¿no? Pues es una bobina. Para que tenga mayor fuerza el campo, pues se le suele poner aquí un pico, para que la fuerza del campo crezca. Las líneas cruzan más fácilmente
el metal ferromagnético que el aire. Pero bueno, se pueden hacer las bobinas con aire. Simplemente son unos alambres enrollados que ahí ven de repente en los circuitos, ¿no? O bien enrollados sobre un núcleo metálico. Bueno, están medio feos mis dibujos, pero espero que ustedes los hagan mejor. O que en su cerebro al menos queden más claros. Bueno, entonces le seguimos. ¿Cuáles son las variables asociadas? Pues es muy fácil. Igual se tiene que proponer ya sea el flujo o la diferencia de potencial. ¿Cuál de las dos terminales del inductor tiene mayor y cuál tiene menor? Siempre va a ir de más a menos, igual que en la resistencia, igual que en el capacitor. Es la corriente convencional, que es el flujo de huecos o de partículas positivas, que siempre van a buscar la de menor potencial, ¿no? Donde están las partículas negativas. O las cargas negativas, sería lo correcto. Entonces, bueno, esto se relaciona, no tiene nombre la ecuación, como la ley de Ohm, pero sí tiene dos formas. La primera es la forma diferencial, de nuevo, porque ahora aparece pues la derivada de la corriente en lugar de la derivada del voltaje, como en el capacitor. De hecho, si ustedes se aprenden la del capacitor, con la del inductor lo único que tienen que hacer es intercambiar capacitancia por inductancia y corriente por voltaje. No sé si se dan cuenta que en el caso del capacitor, aquí vendría la corriente del capacitor, mientras que aquí sería la derivada del voltaje del capacitor. Pues aquí están invertidas. Aquí aparece la derivada del voltaje del inductor y aquí el voltaje del inductor mismo. Y bueno, integro la 1A y llego a la 1B. Desaparezco la derivada, despejo y ya me queda que la corriente es igual al inverso de la inductancia por la integral de 0 a t de BL tau diferencial de tau. Hago el análisis dimensional, ya sabemos que el voltaje se mide en volts, la corriente eléctrica en amperes o amperes, y haciendo el análisis llego a la conclusión que las unidades del inductor deberían de ser volt segundo sobre ampere, pero bueno, el sistema internacional ya bautizó a eso como henrys. Y pues así. Ok. Entonces un henry se define como un volt por segundo, no, volt segundo por ampere. Apúntenlo, si tienen preguntas, pues échenmelas. ¿Alguna vez les dejaron construir una bobina? No. Bueno, no. ¿Qué hicieron? Pues fueron a comprar un alambre barnizado, calcularon el área, calcularon con el material que le pusieron en medio, se llama la permitividad del material, que es la facilidad con la que cruzan las líneas de campo magnético. Dependiendo del material, tiene diferentes tipos de permitividades. Y hay una ecuación algebraica que me relaciona todas esas variables para determinar la inductancia. Obviamente, el número de vueltas entra en esa ecuación. Entre mayor número de vueltas, pues más aumento la inductancia. Ok, y bueno, el núcleo entre mayor permitividad tenga, pues también. Por eso hay materiales especiales que no es tan especial, es un tipo de hierro que tiene alta permeabilidad y que es muy barato. Entonces es el que se le pone a los inductores, a las bobinas. Ese es el material que está por dentro de los transformadores. No sé si alguna vez han desarmado un transformador y ven unas plaquitas metálicas. Las alitas, ¿no? Las aletas, pues las aletas están de ese hierro que tiene alta permitividad, iba a decir permeabilidad, esa es otra variable física que se parece mucho, pero son diferentes. Una cosa es la permitividad y otra la permeabilidad. En este caso es permitividad, y de ese material y por eso son así los transformadores, ¿no? Si no tuvieran ese material, tendrían que darle mayor número de vueltas. Pues,
gastarían más cobre. Por eso le ponen el material. Bueno, si dibujan en el plano cualquiera de las dos formas de la relación voltaje-corriente del inductor, pues llegarían a estas dos. Aquí el inductor es la pendiente de la recta, cuando yo pongo aquí la derivada de la corriente y aquí el voltaje, o bien, si los invierto, pues quedaría el inverso de la inductancia. Líneas que cruzan por cero y que son líneas rectas con pendiente constante, entonces me indican una relación lineal. Como todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. ¿No? Todos los elementos se comportan como una línea recta que cruza por cero. Muy bien. Todavía tenemos media hora, ¿verdad? Bueno. Es que ayer no pude dormir. Pero bueno, ahorita me voy a dormir un rato. Esa es la ventaja. ¿Sano? Bueno, vámonos ahora a la inductancia mecánica. Y igual, pues existen dos tipos, ¿no? Que generalmente no se le llama así, pero bueno, su nombre correcto sería inductor mecánico traslacional e inductor mecánico rotacional. Bueno, pues el inductor mecánico traslacional es un resorte. Nadie le llama así, ¿no? Todo el mundo dice, pues ponle un resorte, ¿no? Nadie le va a decir, ponme un inductor mecánico traslacional, pero pues es su nombre correcto, ¿no? Y el inductor mecánico rotacional también, nomás que a ese se le llama resorte torsional. Resorte. ¿Sale? Pero bueno, sus nombres, desde el punto de vista energético, sí serían, ¿no? Inductor mecánico rotacional y traslacional. O resortes. Ahora, platíquenme. ¿Ustedes cómo ven? ¿Un resorte sí puede almacenar y disipar energía instantáneamente? Pues a comparación de la masa, la escala de tiempos es mucho menor, ¿no? Exactamente, ¿no? Ustedes, están esos juguetes, ¿no? Que tienen un resorte en la parte de abajo donde ustedes se montan y saltan en ellos, ¿no? Pues, Sí. ¿cuánto tiempo tarda en que la almacena y luego la vuelve a sacar? Pues es Prácticamente al instante. prácticamente instantánea. Eso no ocurre con una masa, ¿no? Ustedes, ponen a mover a un tren de cientos de toneladas a 100 kilómetros por hora y para detenerlo, ¿no? Pues se necesitan muchos metros para detener un tren, ¿no? No lo podemos detener así como Superman en las películas, que se pone enfrente y lo detiene, pues es imposible, ¿no? De hecho, no sé si en las películas lo detenga, yo creo que se deshace todo el tren, ¿no? Pues hay un libro que era como la física de los superhéroes o algo así, que decía o sea, relataba o analizaba más bien cuando esta Mary, no es cierto, no era Mary Jane, es esta Luisa Lane, está cayendo el edificio, entonces se supone que Superman la atrapa casi al tocar el piso, pero hacía un análisis de la desaceleración, así despedazaría el cuerpo de Luisa Lane por la desaceleración, entonces así está curioso. Un ejemplo más con Spider-Man 2, ¿no? Perdón. En Spider-Man 2, por ejemplo, cuando quiere parar el tren, ahí sí, o sea, es lo que dice usted, que sí se necesitaría mucha fuerza y un tiempo muy prolongado para poder detenerlo y no al instante como Superman. Sí lo logra detener, ¿no? Pero sí tarda un buen en hacerlo. Es un poco realista, ¿no? Pero hay historietas de Superman donde según se para enfrente y lo detiene, ¿no? En un segundo, y pues eso rompe con las leyes de la física. Efectivamente, pues, ¿no? Entonces, pero bueno, qué bueno que tienen una idea que han utilizado los resortes y pues ustedes se dan cuenta que sí, un resorte sí es capaz de almacenar y transmitir, pues, la energía casi instantáneamente. Tampoco lo hace instantáneamente, pero es casi instantáneamente a diferencia de una masa. Ok, que es el símbolo del resorte, causa mucha confusión con el alumno, porque se parece al resistor.
Entonces muchos tienden a decir, bueno, pues este es como el resistor, pero mecánico, ¿no? Y pues nada más falso, ¿no? O sea, este es el inductor mecánico. Entonces, precisamente por esa razón, en algunos libros, lo representan así el resorte, ¿no? Como que más parecido a la bobina, ¿no? Pero bueno, ya está en desuso este símbolo, ya casi no se usa en los libros actuales. Entonces, pues nos tenemos que acoplar que pues así se representa al resorte. Ok. Y que precisamente se parece, pues es idéntico a la resistencia. Por eso causa en los alumnos la confusión de que hacen la analogía de que este es el elemento resistivo de la mecánica. Y pues no, es totalmente falso, porque este es el elemento inductivo, ¿no? Entonces, bueno, hagan una nota de eso si gustan, para que no tengan nunca esa duda. Y bueno, pues ni modo, alguien escogió los símbolos y ya se estableció que este es el símbolo, ¿no? Bueno, entonces, generalmente, bueno, el resorte tiene dos terminales también, dos extremidades físicas. Aquí estamos suponiendo que una está sobre una pared fija, o sobre el suelo, si gustan, y la otra terminal sí se puede mover en un marco de referencia, si el resorte lo podemos comprimir. Ahora también tiene esta forma porque supone que el resorte tiene los dos movimientos, es decir, que es un resorte que está ya extendido y que lo podemos comprimir, ¿me entienden? O sea, por eso tiene esa forma. Lo podemos comprimir y llevarlo así a una menor, o lo podemos extender más, ¿no? Pero en la vida real, pues muchos resortes no tienen esa capacidad. Muchos resortes ya están comprimidos y lo único que podemos hacer es estirarlos, o al revés, están estirados y lo único que vamos a hacer es comprimirlos. Pero sí hay resortes que sí tienen esa doble capacidad, que pueden ser comprimidos y estirados. Entonces, bueno, eso es ojo nada más, ¿no? Para que no se confundan. Por eso el símbolo está así, ¿no? Como que está semi-estirado. Entonces se puede comprimir. El resorte ideal se puede comprimir y se puede elongar. Y entonces vean, aquí también dibujé dos fuerzas, ahorita van a ver por qué. Porque las variables asociadas, que son el desplazamiento longitudinal, la fuerza que se aplica sobre el resorte, y lo que se llama la constante del resorte, que deberíamos de llamarla inductancia mecánica longitudinal, ¿sí? Pero pues en la vida real no se le llama así, le llaman la constante del resorte, pues están ligadas con esta ley que se llama la ley de Hooke. Esta sí tiene nombre. Seguramente ustedes en la secundaria también hicieron el experimento con un resorte y determinaron la constante del resorte. No sé si ese experimento lo hicieron en el laboratorio de física de la secundaria o de la prepa. Les daban un resorte y les decían, saca la constante de este resorte, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Pues con un dinamómetro, miren, aquí lo había dibujado, colgaban el resorte de algún lado, le colgaban una pesa, una masa conocida, o bien lo jalaban con un dinamómetro y leían ahí la fuerza, o esto lo multiplicaban por la gravedad y ya tenían la fuerza, y ponían así como una escala, y iban midiendo cuánto se iba deformando el resorte, y entonces hacían esta gráfica, a diferentes fuerzas, las diferentes elongaciones del resorte, y entonces iban sacando puntos, ahí puntos, y luego decían, bueno, voy a aproximar esto con una recta, y el inverso de esa pendiente les daba la constante del resorte. ¿Sí lo hicieron alguna vez en la prepa o en la secundaria? De hecho, creo que En estática se hace. No me acuerdo. Pero lo hicieron, ¿no? Qué bueno que lo hicieron. Y sí se acuerdan que era el inverso de la pendiente, no era la pendiente directa, porque ustedes lo que movían era la fuerza, ¿no? No movían X y medían la fuerza, sino que ustedes lo que movían era la fuerza. Bueno, pues espero que se acuerden, y si no, bueno, aquí se los expliqué ya. Entonces, bueno, la fuerza, hay dos fuerzas, como les decía, la fuerza que se aplica, la fuerza externa que se aplica sobre el resorte, y la fuerza del propio resorte a oponerse al movimiento de él. En este caso,
la fuerza la dibujé hasta acá, aunque la fuerza existe, digamos, a lo largo de todo el resorte, pues para que se viera que está sobre la misma dirección, ¿no? Sobre el eje de desplazamiento. Y del otro lado, no los quiero hacer bolas, pero bueno, esta fuerza, a ver, esta fuerza, si quieren, la ponemos aquí, ¿no? O sea, está ahí luego, ¿no? Oponiéndose. Ay, bueno, ya hice aquí un desgarrete. No, ya hice un desgarrete aquí. Déjenlo, escojo como un todo. Ahí. Esta fuerza está ahí oponiéndose, ¿no? Pero entonces, de este lado, la pared también siente una fuerza. Y exactamente igual a F de K. Y la pared también se opone con una fuerza exactamente igual a F de K. En sentido opuesto. Entonces aquí tenemos 4 fuerzas interactuando, todas son iguales, de la misma magnitud. Obvio, si la pared no resistiera, pues se destrozaría, ¿no? Pero estamos suponiendo, cuando ponemos una pared aquí en física, pues suponemos que sí lo va a aguantar. No sé si se entienda entonces, o fue demasiado para... No, sí se entiende. ¿Sí? Todo bien. Cosas, ¿no? Sí, ¿Sí? siguiendo las leyes de acción y reacción, ¿no? Siguiendo la tercera ley de Newton, ahí están las 4 fuerzas que interactúan en este solo resorte, porque Vale. está pegado a la pared. Porque generalmente el resorte va pegado con otras cosas, entonces el resorte va a interactuar con más elementos. Pero bueno, a ver si no los hice muchas bolas. Después iremos viéndolo ya sobre la aplicación. ¿Qué más? Ahora vámonos con bueno, y por último, pues hay que deducir, ¿no? Si este está en newtons, la fuerza, y X está en metros, pues la constante del resorte está en newton por metro. ¿Sí? Pero si ustedes van a comprar un resorte y le dicen al cuate, oiga, véndame un resorte con tal constante, les va a decir, ay, no, yo no sé, aquí está el resorte. Tú calcula la constante, ¿no? Y si van y se lo piden como, véndame un inductor mecánico longitudinal, ¿qué les van a decir? Que no van a entender qué es eso. Ya, acabo de vender el último, ¿no? Solo tengo resortes, van a decir. Te van a decir la tuya por si acaso. Sí, exacto. O el típico de, sí, pero lo acabo de vender, ¿no? Llégale al que sigue. Ok, vámonos con el inductor, mecánico rotacional. O torsional también se le llama, ¿no? Este aparece de 2 formas diferentes y por eso tiene 2 símbolos diferentes. A veces aparece en forma de resorte torsional como tal. ¿Sí? Es un resorte en espiral. No sé si los han visto. Es un resorte en espiral. De hecho, si alguna vez han desarmado un reloj de cuerda, lleva un resorte como este. No, nunca. Sí, es Pero como en una vez de espiral, que ¿no? tenga las patitas como hacia los lados, va hacia arriba y hacia abajo, ¿no? A ver, no sé. ¿Los demás lo han visto así? No, yo según sé que es como una espiral, ¿no? Que sea chica, bueno, que sea de chico o grande, depende de qué. Como los ¿sí? de las trampas de ratón. Las trampas de ratón. No sé, fíjate. Sí, como las trampas de ratón, exactamente. Y ¿saben dónde se encuentra también? En las cajitas de música, bueno, no solo las cajitas de música, todos los sistemas mecánicos de cuerda tienen un resorte así, que cuando le dan cuerda, pues se enrolla así totalmente y ya se va desenrollando, digamos, para generar el movimiento circular o rotacional. Bueno, pero también hay resortes torsionales como tal, ¿no? Resortes que se colocan sobre un eje y que ellos pues sirven para almacenar energía en forma de un movimiento rotacional. Pero la forma más común es en una flecha, pero tiene que ser no rígida, es decir, todas las flechas que unen motores con algún otro elemento, o un motor con un generador, etcétera, todas se tuercen. Es decir, entra aquí el torque y primero gira esta parte y luego gira esta, como si fuera, no sé, ¿cómo lo entenderíamos? Como si fuera una manguera, ¿no? Ustedes agarran esta manguera con una mano y giren esta, pues primero se va a torcer, ¿no? Digamos, como si fuera un espagueti.
y luego ya se va a empezar a mover esta parte, ¿me entienden? Entonces, todos los ejes se tuercen. Solamente las flechas ideales no se tuercen. No importa de qué material estén hechos, hay una torsión por mínima que sea. Y esa flecha tiene el mismo comportamiento que un resorte. ¿Sí? Y la cantidad de deformación me puede indicar la constante del resorte. ¿Sí? Entonces, no importa cómo aparezca, si en forma explícita de un resorte torsional o como una flecha que se puede torcer, una flecha no rígida o flexible, la llaman también, flecha flexible, se modelan con la misma ecuación, con esta ecuación, que también algunos le llaman la ley de Hooke rotacional o torsional, pero bueno, no tiene ese nombre, nada más lo hacen como para que hagan un símil, ¿no? Ok. Cambian fuerza por torque y desplazamiento longitudinal por desplazamiento angular y ya tienen de la ley de Hooke pasan para acá. Lo único es que a la constante del resorte se le suele poner un subíndice teta para indicar que es una constante del resorte rotacional o torsional. De hecho, no se utiliza rotacional, se utiliza torsional. Pero ustedes también le pueden llamar inductancia mecánica torsional, ¿no? O sea, es correcto llamarlo así. ¿Vale? Entonces, las unidades pues son Newton metro del torque, o del par, según ustedes, desplazamiento angular en radian, y por lo tanto, haciendo el análisis dimensional, pues las unidades de la constante del resorte torsional serían Newton metro sobre radian. Bueno, Newton metro por radian. También está difícil que se las aprendan, pero bueno, no sé. Hoy está más fácil, ¿no? No sé. Ustedes decían. Ok, vale. Finalmente, pues así como está, que es la extensión de ley de Hooke al movimiento torsional, quedaría como una recta que cruza por cero. Aquí sí, la pendiente es directamente la constante del resorte. Y la encontrarían de una forma similar en un experimento, ¿no? Tendría que hacer la inversa, en donde ustedes, bueno, si quieren lo hago. Experimentalmente, si se meten al laboratorio, igual les dan un resorte. Eso es lo que pasa, ¿no? Ningún fabricante les va a reportar la constante del resorte que venden. Eso no sé por qué lo hagan, ¿no? Pero pues creo que sí hay un fabricante. Más importante, ¿no? Es un resorte del resorte y no se lo reportan, ¿no? Bueno, no sé qué pase por la cabeza de los fabricantes. Pero bueno, pues ustedes se van al laboratorio y lo sacan experimentalmente. ¿Qué hacen? Pues esto. Meten un par con un torquímetro, si los conocen, ¿no? Con los que se aprietan luego las tuercas de los carros, por ejemplo, ¿no? Que traen un medidor de torque o torquímetro se llama. Entonces ustedes aplican diferentes torques y se fijan, pues cuánto se desplaza angularmente y van sacando puntos y ya luego los aproximan a una recta. El inverso de esa pendiente, de esa recta, les va a dar la constante de ese resorte. O sea que el fabricante siempre nos deja que hagamos nuestro experimento, ¿no? Creo que solamente una vez he visto un catálogo de resortes donde el fabricante sí reporta cuánto vale la constante, ¿no? Pero prácticamente nadie lo hace. Entonces, pero bueno, esto sí se tendría que hacer para una flecha, porque pues, la flecha está hecha para que no se tuerza, pero pues sí se tuerce. Entonces, esto sí lo tendrían que hacer para una flecha, y ustedes podrían calcular, pues, la constante de la flecha, que finalmente actúa como un resorte. Pues no sé, ¿todo bien? ¿Vamos bien? Sí, bro. Sí, todo vamos claro. Pues vamos a terminar. Ya nada más nos falta en estos 10 minutos el inductor hidráulico. Algo importante del inductor, no tiene símbolo. Existe el fenómeno, pero no tiene símbolo. Y es lo que se le llama comúnmente el golpe de ariete. No sé si les ha tocado a ustedes en algún lugar donde tienen la tubería, no por presión, no por altura, perdón, sino que tienen una bomba de presión, en algunos hoteles y lugares así de lujosos, o casas lujosas,
no utilizan tinacos para que el agua fluya por gravedad, sino que tienen una bomba que presuriza toda la tubería y cada que ustedes abren, la bomba enciende y entonces se oye un golpe, ¿no? Cuando ustedes cambian, abren y el gasto, es que vean, la relación es esta. Golpe de ariete es cuando se genera un golpe sobre la tubería, donde hubo un cambio de flujo muy grande. Sí. Entonces, cuando ustedes abren la tubería, pues pasan de 0 a un valor máximo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues implica que la derivada de eso pues, es infinita. Un escalón. Un escalón. Entonces, eso multiplicado por la inductancia, pues genera un cambio de presión inmenso y ese cambio de presión, pues golpea toda la tubería, ¿no? Y se siente, inclusive cuando ustedes abren o cierran, se siente el trancazo. Eso se llama el golpe de ariete. No tiene símbolo porque como se da a lo largo de toda la tubería, pues por eso no hay forma de representarlo, ¿no? Pero el fenómeno existe. Este es el modelo del inductor hidráulico. Relaciona pues la inductancia hidráulica con el flujo y la presión. Si hacemos el análisis dimensional, las unidades de presión pues, son pascales y el caudal ya quedamos que es volumétrico. Aquí se lo vuelvo a poner, volumétrico. Es en metro cúbico por segundo. Y haciendo el análisis dimensional, pues las unidades del inductor me da unas unidades bien raras, pascal segundo cuadrado por metro cúbico. Pero bueno, ahí están. Y pues el fenómeno existe, está modelado y no sé, ¿tengo alguna duda? Pregunta. No, entonces cualquier cosa relativo a este resorte se va a indicar, ¿no? Si es que la tubería cuenta con este fenómeno. Exacto, sí, se tiene que indicar textualmente, ¿no? O sea, considera el golpe de ariete de la tubería, no hay símbolo, pero entonces tú introduces la ecuación porque te están diciendo que lo consideres. O cuando tú quieras considerarlo, introduces la ecuación porque dices, voy a considerar el fenómeno del resorte en función del cambio del flujo, ¿no? Es que es en función de la derivada del flujo, por eso se vuelve infinita. Ok. Y ese golpe de ariete realmente destroza tuberías, ¿eh? En Pemex, tengo un amigo que trabajó en Pemex y se rompían las tuberías porque no solo es la derivada, sino porque estaba multiplicado por el valor de la inductancia. Y la inductancia depende de la longitud del tubo. Y entonces, pues imagínense, tienen una tubería que va de Poza Rica a Tula, ¿no? No sé cuántos cientos de kilómetros sean, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Entonces, la tubería se puede destrozar. Bueno, ok. Y finalmente, pues vean, otra vez, esta es una ecuación lineal, cuya pendiente, pues, es la inductancia, y ponemos como variable independiente la derivada del flujo con respecto al tiempo, y como variable dependiente la presión. ¿Vale? ¿Qué otra cosa? Pues nada más, nos faltaría el inductor. ¿Cuál nos faltaría? A ustedes digan. Térmico. El inductor térmico, ¿no? El inductor térmico, ¿no? El símil de un resorte o de una bobina en térmico. Pues, ¿qué creen? No existe. Hay una ley de la termodinámica, no sé si es la 0 o la 1, ahorita no me acuerdo cuál, que indica que el flujo de calor no puede ser instantáneo. Por lo tanto, no existen inductores térmicos. Es como definición de la entropía, ¿no? Que es, bueno, no sé si tenga que ver, o sea, que se supone que el tiempo es aquello que permite que existe un flujo de calor, entonces, en este caso, al no tener como un tiempo considerable, pues realmente no va a haber flujo de calor, ¿no? No puede ser instantáneo. ¿Esa qué ley es?
La ley 0, ¿no? Lo del equilibrio. Cero, térmico. ¿verdad? Ahorita no me acuerdo, pero ¿es la 0 o la 1? No me acuerdo cuál de las dos. Creo que es la 0. Sí, puede que sí. Entonces, está fácil, sí. No puede haber un cambio instantáneo. Y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido por lo que sabemos de la temperatura y cómo se define calor, ¿no? Y cómo se define flujo de calor. Y cómo se define la temperatura misma, ¿no? No se puede transmitir la energía cinética de un cuerpo a otro de forma instantánea. Tiene que haber un lapso de tiempo, como dice tu compañero, ¿no? Entonces, es muy fácil. Para los sistemas térmicos no hay inductor térmico. Solo hay capacitancias y resistencias térmicas. Esto hace, y esto va a hacer, que los modelos de los sistemas térmicos tengan algo en especial. Luego lo vamos a ver. Pero sí, la falta del inductor hace que pues, se comporten de cierto modo. ¿Sí? ¿Más o menos me entienden? Sí, profe. Ok, pues ya con esto acabamos. Dice, no he hablado porque están podando el césped en mi casa. Ok, muy bien. Yo también tengo un gato que hace mucho ruido, pero tengo que hablar. Ok, ya descargué la lista. Grabé la clase. Ahí va a quedar la grabación.